Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos ¿Cómo días, está? profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a encender cámaras, por favor. Encendamos cámaras. Sí. Muy bien, Juli, muchas gracias. Siempre que vayamos a iniciar, vamos a encender cámaras para mirar esa actitud, esa disposición que ustedes tienen para... Profe, Sí, no puedo para prender entender. la cámara. Voy a mirar si el computador lo puede. Es que este celular se me quebró y como que se me dañó, no sé, pero ahorita me organizo del computador a ver si de ahí se logra pues alguna cosa, ¿por qué no? Gracias. Bueno, no se preocupen. Listo, muchísimas gracias. Qué alegría mirarlas nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestro curso de investigación en educación infantil. Espero pues que tengamos como toda la disposición de aprender, de aportar, de hacer esos aprendizajes de aportes muy significativos. Listo, si gustan ya pueden ustedes apagar sus cámaras. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a 8 en punto. ¿Listo? Bueno, quiero iniciar. Nosotros estamos trabajando. Ya hemos tenido pues varios avances referente a este encuentro y esta actividad número 3. Vamos a abordar la fase número 3 del curso de investigación. A continuación quiero compartirles, con ustedes habíamos hablado sobre las herramientas y los instrumentos de recolección de información. Les traje un video para que ustedes tengan más conocimiento y posteriormente continuamos con la presentación del curso y de la guía de actividades, como lo hemos venido trabajando. ¿Listo? No se escucha. ¿Me confirman si los demás escuchan, por favor? No, profe, no se escucha. No, profe, no se escucha. Ah, vale, muchas gracias. Ya vuelvo a compartir. Listo. Ahora sí ya. Hola, muy buenas. Bienvenido a nuestro video explicativo acerca de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ¿Qué es y para qué son ¿Ahí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Vale, muchas gracias. Llamado. las técnicas e instrumentos para la recolección de datos? Según Hurtado, en el 2000, las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. ¿Y cuáles son esas técnicas? Las principales son la observación, la entrevista, la encuesta y la recopilación de datos. La observación. Según Arias en el 2012, dijo que la observación es la técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad. La entrevista. Hurtado en el 2008 opina que la técnica de entrevista es la información que se recoge solicitándola a otra persona. El investigador no puede tener la experiencia directa del evento. Es otro que la tiene. La información se obtiene dialogando. La encuesta. Arias en el 2012 afirma que se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información, que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. La recopilación documental. Según Hernández en el 2000 dijo que la técnica de recolección de información consiste en detectar, obtener y consultar biografía, y otros materiales que reparten otros conocimientos, y o informaciones recogidas moderadamente en cualquier realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. Y ahora sabremos los tipos de observación, de entrevista, de encuesta y de la recopilación de datos. Tipos de observación, directa. Para Méndez, en el 2009, dice que el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad, por medio de un esquema conceptual previo, y con base en ciertos propósitos definidos, generalmente en una conjetura que se quiere investigar. Indirecta. Según Arias, en el 2012, dice que el esquema se realiza a través de instrumentos muy sofisticados, tales como microscopio, telescopio, monitorios, entre otros. La participante. Para Arias, en el 2012, en este caso el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. La no participante. Para Arias, en el 2012, es aquella que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en el que se realiza el estudio. Tipo de entrevista. La estructurada o formal. Arias en el 2012 opina que es la que se realiza a partir de guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. La no estructurada o informal.
Arias en el 2012 afirma que es la modalidad que no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema en la entrevista. De allí que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular interrogantes sin perder la coherencia. La semiestructurada. Arias en el 2012 afirma que aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Tipos de encuesta. Oral. Para Arias en el 2012, la encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio cara a cara o vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Contrario a la entrevista. La entrevista oral se realiza en pocas y breves preguntas porque su duración es bastante corta. Escrita. Arias en el 2012 afirma que la encuesta escrita es la que realiza mediante un cuestionario, el cual debe ser llenado el encuestado sin intervención del encuestador. Tipos de documentos. Escritos. Gonzalo en 1976 dijo: los documentos escritos son las fuentes de información más tradicionales y de más información en la que se puede proporcionar mayor dato acerca de una investigación o de una forma relevante de algo y también de los acontecimientos históricos pasados. Estadísticos o numéricos. Hernández en el 2000 dice que son las que se obtienen a través de censos y estadísticas con los cuales se pueden recopilar información referentes a la investigación que se está realizando. Cartográficos. Hernández en el 2000 afirma que este tipo de documentos son mapas de distintos tipos, entre ellos están los mapas de división, hidrográficos, de relieve, climáticos, entre otros. Fonéticos u orales. Para Hernández en el 2000, estos son fuentes de documentación en las que se registran, conservan discursos, conferencias, canciones, reportajes y todo tipo de sonido. Bueno, lo que nosotros acabamos de visualizar, que ustedes comprendieron de lo que acabamos de visualizar, ¿de qué estamos hablando? Buenos días, profe. Buenos días. Pues se habla más que todo sobre las técnicas e instrumentos de recolección, ¿no? Sí. Lo que lo estaba diciendo, que lo podemos hacer a través de la observación, también a través de la entrevista, de la encuesta y de la recopilación de documentos, que a la vez, pues, estos se subdividen en otras categorías y que podemos usar eso para la recolección de una investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es lo importante, que ustedes comprendan lo que se les está proyectando y lo que se les está orientando. Muchísimas gracias. Joana, ¿iba a participar? Bueno, como ya conocemos cuál es nuestra guía número 3, nuestra fase número 3, son herramientas de recolección de información, ¿cierto? Esta actividad tiene 120 puntos y el día de entrega, la fecha de entrega es el domingo 9 de abril del presente año. Como estamos, nuestro tema principal son herramientas de recolección de información, vamos a profundizar en lo que nosotros acabamos de mirar y en lo que nuestra compañera también nos aportó. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta guía de investigación? ¿Quién me acompaña con la lectura? Yo, profe. Resultado de aprendizaje. Diseñar una estrategia de investigación que contenga herramientas e instrumentos participativos para investigar con niños y niñas en contextos étnicos. No, étnicos. Se me borró. No, sí, étnicos. No, sí, étnicos. Muchísimas gracias. Entonces, miren, ¿cuál es nuestro resultado de aprendizaje? Lo que pretendemos aprender con esta fase número 3 es que vamos a diseñar una estrategia de investigación, ¿sí? ¿Cómo lo que debe contener esta estrategia de investigación? Debe contener herramientas e instrumentos de recolección de información, pero ya vamos a mirar cuáles podríamos trabajar. ¿En qué deben estar involucrados? ¿Qué público? Niños y niñas de nuestro contexto, ¿sí? De nuestro territorio, de nuestro contexto. ¿Listo? Ahora, nos vamos acá. ¿Qué es la recolección de datos? ¿Quién me colabora?
La recolección de datos es un método que sirve para recopilar y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo, responder preguntas importantes, evaluar sus resultados y anticipar futuras tendencias. Este proceso busca reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa acerca de un tema, zona o situación de interés. Dicho de otra forma, evaluar resultados para una mejor toma de decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, yo siempre les he manifestado, ¿no? Cuando nosotros iniciamos un tema, iniciamos una actividad, una acción o un trabajo, debemos saber primero qué es, en qué consiste, cuál es su significado, ¿sí? Bueno, dijimos, ya sabemos qué es investigar, ya sabemos qué es una recolección de datos. ¿Qué nos dice la recolección de datos? Que es un método, ¿sí? ¿Y ese método para qué sirve? Para recopilar y para medir información. ¿De dónde? De diferentes fuentes. Y esa recolección de datos tiene diferentes técnicas y diferentes herramientas. Tenemos métodos para recolectar datos. No sé si los alcanzan a mirar aquí. ¿Me confirman, por favor? Entonces ya sabemos que es un método. De estos métodos para la recolección de datos, podemos utilizar ¿cuáles? ¿Qué dice aquí? Entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, que la observación es muy importante, encuestas online, el focus group, que ya les voy a explicar posteriormente, los paneles online, ¿sí? Estos son métodos de recolección de información. Ya vamos a mirar posteriormente a profundidad. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es, ya sabemos para qué sirve y ya ahora vamos a saber qué busca, cuál es su función, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que este proceso busca reunir y medir una información, la información que nosotros hemos recolectado, pero esa información va muy de la mano con el tema que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Con el tema, con esa necesidad que nosotros queremos profundizar, con esa problemática que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Información dice no solo de una fuente, sino de diferentes fuentes. ¿Listo? Hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve a nosotros la recolección de datos? ¿Quién me colabora ahí? ¿Para qué nos sirve? Yo, profe. Gracias. Dice, ¿para qué sirve la recolección de datos? Permite analizar datos cuantitativos o cualitativos de forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla el objeto de estudio, para almacenar y clasificar los datos según las características de un público determinado, para que más adelante realice esfuerzos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces miren acá, dice, nos permite analizar datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Cómo serían esos datos cuantitativos? Que tenga que ver con números, cantidades. Muy bien, que tiene que ver con números y cantidades. Y eso es importante. Y la estadística. Muy bien, son medibles, ¿no? Son respuestas como exactas, ¿sí? Cuando hablamos de números y cantidades y que sean medibles, entonces sabemos que nos da como un resultado, porcentaje, resultados exactos, ¿listo? Entonces tenemos muy claros cuáles son los datos cuantitativos. Ahora sí, ¿cuáles son los datos cualitativos? ¿Cuáles serían los datos cualitativos? Cualitativos son los que pues, se pueden observar, ¿sí? Los que se pueden, pues por ejemplo, cuantitativos son la numeración y cualitativos lo que puede tener observación, los que se puede tocar, pensaría yo, ¿no? O lo que se puede hacer un análisis más como minucioso, pero pues la estadística también da eso.
puede describir. Muy bien, el que podemos describir, el que nos ayuda a nosotros como a ampliar nuestra información, ¿sí? Podemos hacer un ejemplo de datos cuantitativos. Hagamos un ejemplo. Entonces decimos, bueno, en 30 niños, en mi contexto, en mi comunidad, habitan 30 niños de tal a tal edad, ¿sí? ¿Cuál es mi tema? Un tema que nosotros hayamos escogido. Por ejemplo, no sé, un tema que ustedes tengan ahí, ¿cuál sería? Un tema que tienen ustedes de investigación. Bueno, entonces digamos, bueno, ¿cuántos niños conocen las historias o los mitos o las leyendas de su comunidad? Por ejemplo. O ¿cuántos niños participan de las fiestas cósmicas, fiestas ancestrales de la comunidad? De los 30, pueden escribir 15 que sí, pueden escribir 15 que no. Eso nos va a dar un resultado de un dato cuantitativo. Dice, entonces ya tenemos ese dato cuantitativo. Si nosotros queremos como entrar, investigar más, el por qué se está perdiendo eso, el por qué ya no hay una participación, el por qué, cuáles son las causas de esa pérdida, de esa identidad, entonces ya abordaríamos preguntas de manera cualitativa. ¿Sí? Serían preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Y cuando hablan de... En ese sería, ¿en qué momento los niños cuentan los mitos y leyendas, ¿no? Eso, muy bien. Muy bien, o por ejemplo, en tu casa o en su familia se generan espacios de diálogos, o sea, se generan encuentros que hablen, por ejemplo, de mitos y leyendas, ¿no? Encuentros de diálogos, de aprendizaje, cuando se sentaban en la tulpa los abuelitos y nos comentaban algún mito y uno le decía, abuelito, abuelita, cuéntame un cuento. Y ellos nos empezaban del duende, de tantas cosas, tantos mitos y leyendas que se tienen en el territorio, ¿no? Y podríamos ampliar esa formación también con los grandes de la casa. Entonces podría ser, si todavía se continúa con esa tradición de reunir a la familia en la hora de comer, en la hora de almorzar o en una hora determinada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces nosotros vamos ampliando esa información con las respuestas que ya nos van dando. Por eso dice que esto va focalizada con diferentes referencias a diferentes personas, ¿sí? Estos datos, este método que nosotros vamos a aplicar, los datos cuantitativos y cualitativos, los debemos hacer de manera sencilla, porque el público, la persona a quien usted va a aplicar estos datos, tiene que comprender muy bien lo que tú quieres saber, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos palabras técnicas en las que esa población de estudio no va a comprender, pues difícilmente vamos a tener unos buenos resultados. ¿Listo? Hasta ahí nos quedó claro, ¿cierto? Sí, ¿qué más nos dice? ¿Para qué más nos sirve esta recolección de datos? Para almacenar y clasificar los datos, según las características de un público determinado. Entonces nosotros, según el público, vamos a organizar las preguntas, vamos a organizar esos datos que queremos obtener, porque yo no puedo hacerle la misma pregunta, diseñar la misma pregunta para un niño pequeño que para una persona adulta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por el conocimiento y todo, pues las personas ya adultas nos van a generar más respuestas. ¿Listo? Ahora, técnicas de recolección de información. Aquí les coloqué 9 técnicas de recolección de información, ¿sí? Vamos a mirar unas cuantas técnicas que más les van a servir a ustedes para esa recolección de información. ¿Qué son? Tenemos observación, cuestionarios o encuestas, tenemos un focus group, entrevistas, formularios de contacto, fuentes abiertas, monitoreo de redes sociales, análisis del sitio web, historial de conversaciones.
Vamos a mirar, vamos a profundizar especialmente en la que a nosotros se adecua más a nosotros, en la que nosotros miramos y decimos, bueno, sí, estas técnicas las podemos trabajar con este público determinado. Tenemos la famosa observación. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, profe. Listo, muchas gracias. La observación. Si lo que deseas es conocer el comportamiento de tu objeto de estudio de forma directa, hacer una observación es una de las mejores técnicas. Es una forma discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método se caracteriza por no ser instructivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo sin intervenir. Muy bien, muchísimas gracias. Esta observación, ¿cómo podríamos nosotros hacer este tipo de observación? Decimos, bueno, si lo que deseamos es conocer el comportamiento de las personas que son el objeto de estudio de una forma directa, este tipo de datos no necesito de un intermediario, es decir, no necesito de preguntar, no necesito de hacer encuestas, de entrevistas, sino que directamente soy yo con la persona, con las personas o con el grupo que voy a trabajar mi tema de investigación, ¿sí? ¿Qué nos dice de la observación? Que es una de las mejores técnicas que nosotros podemos utilizar para la recolección de datos. ¿Por qué? Porque estamos de manera muy directa recolectando información, ¿sí? ¿Cuál sería un método preciso para esa recolección de información? Un diario de campo. Muy bien, un diario de campo. Perfecto, porque ustedes están continuamente observando, mirando cuáles son los comportamientos según el tema en el que ustedes están trabajando, ¿sí? Si yo quiero abordar, por ejemplo, ese fortalecimiento de identidad, o me hablaban también sobre desarrollar desde la pedagogía infantil, desde las primeras infancias, la motivación a la lectura, a la escritura. Entonces yo debo realizar un diario de campo que yo logre identificar el tema que yo estoy abordando. ¿Sí? En ese diario debo colocar lo que a mí, absorbo lo que a mí me interesa del tema que estoy trabajando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos o nos parece importante, porque todas las acciones que tengan nuestros niños son muy importantes, pero desde el tema en que yo lo estoy trabajando, debo abordarlo desde ahí, no desde otras situaciones, otros temas que a mí no me aporten a mi tema. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, la observación es el método más principal que nosotros podemos trabajar. Y lo trabajamos de una forma directa, según el tema que yo esté abordando. ¿Listo? ¿Qué más tenemos de la observación? ¿Quién me colabora? Observación. Para ejecutarlo de modo adecuado, puedes registrar tus observaciones de campo en notas, grabaciones o en alguna plataforma online o offline, preferentemente desde un dispositivo móvil, desde donde puedas acceder fácilmente a la información recopilada durante la observación. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya nos dicen lo que nosotros anteriormente estábamos hablando. ¿Cómo podemos nosotros ejecutar este método? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar un método de observación? Entonces nos dicen, podemos registrar las observaciones de campo. Ustedes lo mencionaron anteriormente a través de un ¿qué? Un diario de campo. Muy bien, a través de un diario de campo, a través de anotaciones que nos puede servir esas anotaciones dentro del diario de campo.
Podemos hacer grabaciones porque a veces a nosotros se nos vaya una información, pues podemos grabar, si no, pues con su diario de campo, ustedes van a anotar lo que más sea principal para su tema. Pueden utilizar, dice, el celular o pueden utilizar plataformas, pero pues lo más importante o lo que más a nosotros nos serviría es ese diario de campo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces ya tenemos el diario de campo. Ahora sí, tenemos otra técnica de recolección de información, que son, ¿qué nos dice ahí? Cuestionario o encuestas. Muy bien, cuestionarios o encuestas. ¿En qué consiste el cuestionario o la encuesta? En obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias. Para lograr los resultados deseados con esta técnica es importante tener claros los objetivos de tu investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces nos damos cuenta que los procesos investigativos, que una investigación, que un trabajo de investigación tiene sus pasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasos, qué inicios ustedes ya están trabajando en ello? Ya hemos venido trabajando por fases. También lo están trabajando desde su curso de práctica. Entonces, ¿qué nos dice que tenemos que tener? ¿Qué es un cuestionario o qué es una encuesta? ¿Qué es un cuestionario o qué es una encuesta? Nosotros estos temas tenemos que tenerlos bien clarito para que se nos facilite el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, miremos, ¿qué es un cuestionario? Son preguntas pues abiertas, ¿no? Que se les hace a la comunidad de investigación. A veces pues son única respuesta o a veces se les deja como para observación, para que ellos den a conocer pues lo que ellos sienten y también lo que ellos piensan, ¿sí? Pero pues es un listadito de preguntas que nos acerca un poco al proceso investigativo. Muy bien, muchísimas gracias. Miren cómo tenemos nosotros de claro y cómo demostramos de que estamos generando esos espacios de aprendizajes autónomos, ¿no? Entonces decimos, bueno, un cuestionario es un banco de preguntas en el que podemos encontrar preguntas abiertas o preguntas cerradas y en el que nosotros podemos conseguir información de manera amplia, ¿sí? Y una encuesta, ¿qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? Profe, pues una encuesta como casi es idéntica al cuestionario, pero la encuesta es como, digamos, después de nosotros sentarnos, tener un abrebocas, digamos, del lugar o de las personas que vayamos a investigar, es como en grupo, pues fortalecer esos avances y decir, vea, esto me hace falta, preguntemos sobre esta situación. De pronto, si es en niñez, preguntar pues en los procesos, ¿no? Pero pensaría que la encuesta es como cuando uno ya tiene unas bases, es como poder ampliar la información desde ese aspecto. Listo, muchísimas gracias. Muy importantes los aportes que ustedes me están haciendo. Excelente. Entonces, bueno, ya sabemos que son cuestionarios y que son encuestas, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a obtener o qué vamos a conseguir con la utilización o con la aplicación de esta técnica? Entonces, ¿qué nos dice la encuesta? El cuestionario o la encuesta consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio. ¿Quién serían nuestros sujetos de estudio? ¿Con qué población o con qué sujetos de estudio vamos a trabajar o estamos trabajando? Los niños y niñas del contexto. Muy bien, niños y niñas del contexto. ¿Para qué queremos? ¿Cuál es el fin de buscar estos datos? ¿Conseguir qué? Opiniones, lo que manifestaba su compañera anteriormente, opiniones o sugerencias que tenga nuestra población de estudio.
¿Qué nos pide acá? Acá nos hace como una solicitud y nos dice, bueno, con esta técnica es muy importante que tengan claros los objetivos de su investigación, ¿sí? Entonces, con esta parte cuando dice tener claros los objetivos de tu investigación, sabemos que esto lleva ese proceso que les mencioné anteriormente y que dentro de ese proceso hay unos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los objetivos de investigación? ¿Para qué son importantes realizar unos objetivos? Entonces, si nosotros tenemos un tema, de ese tema nosotros creamos una pregunta, de esa pregunta tenemos unos objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Yo qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir con esta investigación que yo estoy haciendo? Por eso vuelvo y repito y les digo a ustedes, es importante iniciar procesos investigativos desde nuestro propio contexto. Cuando hablamos de comunidades técnicas, sabemos que nuestras comunidades tienen mucha información que aportar, mucho conocimiento que aportar, en todos los sentidos, tanto en el sentido educativo, tanto de identidad, tanto de cultura, tanto de costumbres, de tantas cosas que nos hace especiales como personas indígenas, ¿sí? Entonces, si yo quiero fortalecer una identidad, quiero fortalecer la identidad de mi territorio, de mi contexto, vamos a tener unos objetivos. ¿Qué quiero yo lograr con lo que yo estoy abordando, con lo que yo estoy trabajando? Y qué importante y significativo es abordar desde la niñez, ¿sí? Desarrollar, crear ese sentido de pertenencia con mi comunidad. Crear ese orgullo, esa satisfacción de que el niño siente esa necesidad de proteger, cuidar su identidad y de no permitir que se pierda. ¿A través de qué? De diferentes escenarios y diferentes acciones que nosotros podamos trabajar. ¿Listo? Aquí tenemos también. ¿Qué más nos dice de los cuestionarios o las encuestas? ¿Qué nos brindan estas técnicas? ¿Quién me apoya ahí? Cuestionarios o encuestas. Los cuestionarios o encuestas brindan información más amplia, sin embargo, debes aplicarlos cuidadosamente. Para ellos, tienes que definir qué tipo de cuestionario es más eficiente para tus propósitos. Algunos de los más populares son. Muchísimas gracias. Entonces, mire, ¿qué brinda realizar esta técnica? ¿Por qué es importante utilizar esta técnica? Entonces estamos mirando que hay técnicas muy importantes y necesarias que podemos y debemos aplicar en nuestros procesos de investigación. Nos dice la observación, nos dice el cuestionario o las encuestas y nos dice por qué. ¿Qué nos brinda? Dice, bueno, esto nos va a brindar una información más amplia de lo que yo quiero investigar, más amplia de lo que yo quiero conocer, del objetivo que yo tengo por desarrollar, ¿sí? Nos hace una sugerencia, decimos, sí, nos brinda conseguir información más amplia, pero tenemos que saber aplicarlos, es decir, aplicar de una manera muy cuidadosa, sin entrar tanto, como dicen ustedes, entrando a otros terrenos, sino al nuestro, lo que nosotros queremos, esa observación que nosotros queremos obtener. Por eso, cuando hablamos de aplicar estas técnicas de recolección de información, debemos saber a qué público, cómo lo voy a aplicar, qué es lo que yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué fin tiene esta encuesta? ¿Qué fin tiene este cuestionario? ¿Qué me aporta a mí? Entonces, siempre ustedes que realicen acciones así, buscar el objetivo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero esperar de resultados con estas aplicaciones, con este trabajo, con esta investigación? ¿Sí? Y recuerden siempre hacer lo que a ustedes les apasiona.
un tema que a ustedes les apasione, que ustedes quieran desde su contexto, desde su comunidad, desde esa necesidad que ustedes miran, a partir de ahí trabajar mi tema investigativo. ¿Listo? Ahora sí, tenemos dos tipos de cuestionarios o encuestas. Nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son los cuestionarios abiertos y los cuestionarios cerrados. Entonces, ¿para qué me sirve a mí? ¿Cuál es la finalidad de realizar un cuestionario abierto? ¿Y cuál es la finalidad de realizar un cuestionario cerrado? ¿Quién me apoya? Cuestionario o encuestas, cuestionario abierto. Se usa para conocer a profundidad la perspectiva de las personas sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener información más detallada. Cuestionario cerrado. Sirve para obtener gran cantidad de información, pero las respuestas de las personas son ilimitadas. Pueden contener preguntas de opción múltiple o que se respondan fácilmente con un sí, no, verdadero o falso. Listo, muchísimas gracias. Entonces nos dice, bueno, los cuestionarios o encuestas, existen cuestionario abierto y el cuestionario cerrado. ¿Para qué me sirve a mí un cuestionario abierto? ¿Para qué se usa? Que se usa para conocer a profundidad la perspectiva de las personas sobre el tema que yo estoy trabajando. Entonces, vamos a conocer qué piensa esa persona o qué conoce la persona sobre el tema que yo estoy, sobre las preguntas que yo estoy, que he colocado en ese cuestionario o en esas encuestas. Vamos a analizar qué opinan ellos y vamos a obtener una información más detallada. ¿Listo? Este nos ayuda bastante, pues, esa información, ese método que hablamos anteriormente, que es el método cualitativo, ¿cierto? Ahora sí, el cuestionario cerrado. ¿Para qué sirve? Para obtener gran cantidad de información. Entonces miramos que estas técnicas de recolección van muy de la mano y son muy importantes para nuestro proceso investigativo. Entonces, el cuestionario cerrado, como ustedes lo mencionaron, que es estadístico, que incluye números, es que nos arroja un resultado como más preciso en cuanto a porcentajes, sirve para tener una gran información. Pero las respuestas de las personas son limitadas. ¿Cuáles son esas respuestas? Cuando nosotros colocamos, ¿conoces las fiestas, las 4 fiestas de tu resguardo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solamente lo marco. O dicen, bueno, el Pauca Raimi se celebra el 21 de marzo, ¿falso o verdadero? ¿Sí? ¿Conoces los mitos de tu región, las leyendas de tu región? ¿Sí o no? Esos son los cuestionarios de tipo cerrado. Por eso nos dice que las respuestas de este cuestionario son unas respuestas muy limitadas. ¿Qué puede contener este cuestionario? Puede contener preguntas de opción múltiple o que se respondan fácilmente con lo que les había mencionado anteriormente. ¿Listo? Ahora sí. El focus group. ¿Quién me lee, por favor? No, profe. Focus group. Este método cualitativo consiste en una reunión en la que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus participantes y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan de recolección de datos. Muy bien, muchísimas gracias. Miren qué importante que es esta técnica, ¿no? Entonces nos dicen que es un método cualitativo.
¿En qué consiste este método cualitativo? En realizar esa técnica de manera... ¿Qué Para nos dice? escuchar opiniones, nos dice. Muy bien. Y para realizar esta técnica de manera grupal, ¿sí? ¿Qué van a opinar sobre qué? Sobre un tema en específico, sobre el tema en que yo estoy trabajando. ¿Qué cualidades tiene esta herramienta? ¿Qué nos posibilita? ¿Quién fue lo que nos mencionó nuestra compañera hace un momentico? Nos posibilita obtener diversas perspectivas, diversas formas de pensar. Entonces, realizamos nuestra técnica de encuesta o de cuestionario o iniciamos abordando un tema y nosotros a medida que va pasando, que vamos enfocando nuestra técnica de focus group, vamos a ir obteniendo más información, ¿cierto? Entonces vamos a tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, lo cual nos va a llegar a nosotros a llevar a una conclusión. O en el caso, si nosotros estamos con una problemática, nos va a llevar más a profundizar o encontrar una solución más adecuada. Entonces miramos nosotros 3 tipos de técnicas que fueron, o métodos que fueron. ¿Cuáles fueron? Nos acabamos de mirar. La observación, el cuestionario. La observación, ajá. Muy bien. El cuestionario, la encuesta. Muy bien. Observación, cuestionario, encuesta o el focus group. ¿Qué es lo que más a nosotros nos ayudaría para recolectar información? Pero si ustedes dicen, no, profe, ya tengo otra técnica, tengo otro método, pues lo pueden trabajar. ¿Listo? Ahora sí. Les voy a a compartir la guía de actividades. Sí la miran, ¿cierto? No. La voy a volver a compartir. Esta fase número 3, que habla precisamente del tema que nosotros acabamos de abordar, que es herramientas de recolección de información. Ya sabemos cuál es el resultado de aprendizaje, ya sabemos qué debemos realizar, qué debemos aprender con esta guía, con esta actividad, y vamos a ver en qué consiste nuestra actividad. Ustedes ya están organizados por grupos colaborativos y vamos a realizar un texto argumentativo desde la siguiente pregunta orientadora. ¿Cómo delimitar un problema de investigación en educación infantil? Entonces, vamos a mirar cómo vamos a delimitar. Les tengo. Entonces, delimitación de un problema de investigación. ¿Qué es delimitar? ¿Qué incluye dentro de esa delimitación de un problema de investigación? Vamos a identificar el problema que queremos investigar. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar. Vamos a delimitar el objeto en el espacio geográfico. Entonces, nosotros cuando me dicen, profe, podemos trabajar este tema, y yo les decía, sí, es un tema súper grande que lo podemos traer y trabajar a nuestro contexto. Entonces, miren que delimitar el objeto en el espacio geográfico, este tema que ustedes escogieron, lo delimitamos ¿dónde? En nuestra comunidad o en nuestro propio contexto, ¿sí? Delimitamos el espacio temporal, definimos e investigamos el problema y formulamos el problema. Entonces, esta es la delimitación
problema de investigación. Acá, en la guía, ya nos dan a nosotros una pregunta orientadora, ¿cierto? Vamos a realizar un trabajo investigativo, un documento, un texto argumentativo, perdón, que ese documento va a partir de la siguiente pregunta. Vamos a trabajar ese documento con la siguiente pregunta. ¿Cómo delimitar un problema de investigación en educación infantil? Tiene que ser un texto argumentativo. Yo a ustedes ya les nombré anteriormente cuáles son los pasos o cómo nosotros podemos delimitar un problema de investigación. En esta parte nos solicitan que sea en educación infantil, ¿sí? Pero como ya estamos abordando nuestro trabajo desde una fase, continuamos con esa fase y con esa población que es nuestro contexto. Por eso acá nos dicen, es importante y muy preciso que se retomen los temas innovadores desde sus contextos técnicos. Esta actividad se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? Realizar ese tema, realizar ese texto argumentativo a partir de ¿qué? De esta pregunta, ¿sí? Posteriormente a eso, vamos a socializar. Qué pena, profe, ¿será que yo no escucho? No, yo no le escucho nada. Yo creo que es su conexión. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces sí es su conexión, mija. Verán, entonces, en este tema es importante, en esta primera parte, si ustedes abordan esta pregunta orientadora, investiguen, la aborden a partir de ¿qué? De los procesos investigativos, ¿sí? Revisen ese material que ustedes tienen que nos habla de un paso a paso de los procesos que tienen la investigación, ¿sí? Más que todo haciendo como esa énfasis en aspectos metodológicos. La segunda parte. ¿Qué nos pide la segunda parte? Y es lo que nosotros acabamos de abordar. Dice, creativamente socialice las características que debe tener una investigación en general. Entonces, para realizar una buena investigación, ¿qué características debe tener? ¿Sí? Entonces, ustedes van a investigar en sus documentos, en algún buscador. Vamos a mirar cuáles son las características que se debe tener un investigador. Pero le vamos a aportar ¿qué? Porque nos damos cuenta que no abordamos técnicas o instrumentos iguales que las vamos a aplicar a una comunidad infantil, a un público infantil, que a un público ya a un público ya adulto, ya grande, ¿sí? Entonces, temas innovadores desde sus contextos técnicos, realizamos un texto argumentativo. En base a esta orientación, buscamos los procesos del investigador, qué procesos debe tener, cuáles son los procesos investigativos, qué tanto debe tener, qué contiene toda esta parte de la investigación. Y muy creativamente, dicen, miren, creativamente vamos a socializar. Nos damos cuenta que esta actividad se divide en dos partes. Texto argumentativo, ¿a partir de qué? De esta pregunta orientadora. De la pregunta planteada. Sí, muy bien, de la pregunta planteada. Y vamos a socializar de una manera creativa cada grupo colaborativo que ya están organizados de 3 integrantes. Y vamos a socializar ¿qué? Las características que debe tener una investigación en general. ¿Sí? ¿Qué vamos a incluir ahí? Principalmente las metodologías. ¿Qué metodologías tiene el investigador en educación infantil? Entonces, ¿qué metodologías nosotros podemos trabajar?
como investigadores en educación infantil, que son muy apropiadas, pertinentes y acordes a esta edad, a estas etapas. ¿Listo? ¿Qué más vamos a buscar? Dentro de esa socialización, vamos a incluir esas metodologías. Vamos a incluir procesos que evidencien técnicas e instrumentos participativos con las infancias en pro de procesos de investigación. Esas técnicas, esos instrumentos los acabamos de mirar, aunque ustedes pueden profundizar aún más en otras técnicas y en otros métodos de instrumentos de investigación, ¿sí? Pero tenemos en cuenta acá que tenemos que evidenciar esta aplicación de estas técnicas y de estos instrumentos con las infancias, o sea, con los niños en los que nosotros estamos enfocando nuestro trabajo. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué tenemos que revisar? Los contenidos del curso que se encuentran ¿dónde? En el sílabus, en la unidad 2, en la guía de aprendizaje y tienen que hacer su socialización. Todos los estudiantes deben estar apropiados de este tema. Si nosotros vamos a socializar el tema que nosotros elegimos, deben ustedes estar todos apropiados de este tema. No vamos a decir, bueno, tú vas a hablar, tú expones. Todos vamos a exponer, todos vamos a socializar, todos vamos a tener ese conocimiento de este tema, porque qué tal su tutora dice, bueno, de este grupo, tal estudiante va a realizar esta socialización. Y posteriormente seguirán los demás. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos pertinencia del trabajo que estamos realizando, cuando nosotros hacemos esos aportes tan significativos en los desarrollos de nuestras actividades, estamos evidenciando que estamos teniendo un buen trabajo y que estamos realizando y socializando y aplicando estos trabajos en grupos colaborativos. Es decir, que nosotros tenemos buenas relaciones, que podemos manejar nuestras diferencias, nuestras opiniones, nuestros diferentes puntos de vista, que estamos respetando esos puntos de vista que nosotros tenemos referente a ese tema y que hemos podido solucionar. Esto es parecido a ese método que hablábamos del focus group, donde dice que nosotros aceptamos, comprendemos y aprendemos a desarrollar temas y buscar soluciones desde diferentes puntos de vista, ¿sí? ¿Qué debe contener el trabajo? Debe contener una portada, una introducción, una argumentación, un texto argumentativo desde esa pregunta orientadora que tenemos en esta actividad. Debemos escribir unas conclusiones de aprendizaje según el tema y ese aprendizaje que ustedes obtuvieron a partir de esta aplicación de métodos y herramientas, a partir de esta fase número 3 y a partir de del desarrollo que ustedes obtuvieron con esta aplicación de instrumentos y técnicas, cuáles fueron los pros, cuáles fueron los contra, qué aprendizaje ustedes obtuvieron con ese desarrollo de esa actividad, y colocar su bibliografía, ¿sí? Ahora sí. Bueno, los lineamientos, ustedes ya saben cuáles son los lineamientos de cada grupo, de cómo se está trabajando, cómo nosotros estamos abordando, cuáles ustedes tienen que leer, tener mucha pertinencia de esa guía de actividades. Yo les informé que tenemos que conocer lo que estamos trabajando, tenemos que tener claro cuál es la temática, los conceptos de cada tema que nosotros estamos abordando, cuáles son los paso a paso y cuáles son estos, en este caso, que el tema principal es lo que vamos a desarrollar
son herramientas de recolección de información, investigar qué otras herramientas a ustedes pues les sirve más. ¿Listo? Ahora sí quiero que hagamos un breve ejercicio por grupos. Vamos a tomar 3 grupos o 4 grupos como ejemplo. Realizar una técnica de recolección de información de manera muy general, en el que el grupo de Juli van a trabajar lo que es la técnica de la observación. El grupo de Fanny va a trabajar lo que es cuestionarios o encuestas. Y el grupo de Erika Totalcha trabajarían por este espacio, ¿no? El resto del desarrollo de la actividad lo van a hacer ustedes de manera pues ya muy acorde y a lo que ustedes deseen trabajar. Entonces en Erika el focus group, pero lo vamos a hacer de manera general para ver si tenemos comprensión de lo que acabamos de orientar. Listo, son las 8:56, a las 9:05 compartimos lo que acabamos de hacer. Sí les pediría que otros grupos trabajen ahorita también esos 3 temas que les acabo de decir y miramos a ver a qué grupito lo lanzamos así. Entonces, cuestionario abierto, otro grupo, cuestionario cerrado, otro grupo. Esto con el fin de mirar que ustedes y de evidenciar que sí tuvieron comprensión de lo que se les acabó de orientar. Entonces, 8:57, a las 9:05, si yo les doy la opción de que compartan pantalla para que ustedes compartan y mirar cómo ustedes abordaron o aplicaron esa técnica, un ejemplo así pequeño. ¿Listo? 8:57, a las 9:05 ya revisamos. Podemos realizar ese breve ejemplo a partir del tema que ustedes están trabajando. ¿Listo? Hola, profe, qué pena, buenos días. Hola, Caterina, Profe, buenos días. Para informarle, profe, que se me acaba de ir el internet, de pronto tenga dificultades a la hora de contestar la asistencia. Listo. Me colabora escribiendo por favor, en el chat para que las otras compañeritas me colaboren ahí. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Y aquí sigo pendiente desde el celular con datos, a ver, ojalá no se me vaya el internet y pueda escucharle como pues hasta ahorita. Vale, Caterina, muchas gracias.
¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Listo, señoritas? Listo, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién comienza? No sé si el grupo de Juli quiera comenzar, es un ejemplo pequeñito solamente. Sí, profe, pues nosotros, la verdad, por acá se me bloqueó todo el internet de todo. Bueno, más o menos pues le tenía, pues más o menos así, no sé si esté bien o no. Se visita la comunidad de la vereda Guan, donde se lleva a cabo la investigación sobre la temática de los mitos y las leyendas, preguntando a algunas personas mayores. Algunas personas refieren casi no tener conocimiento y otras manifiestan que les habían contado sus padres cuando ellos eran niños, procediendo a contarnos algunos de ellos. Pues más o menos así lo iba estructurando, no sé si. Entonces, verán, ¿qué método utiliza Yuli? Pues hay más que todo es como la entrevista, parece que más bien que observación. Profe, buenos días. Buenos días. Hago parte del grupo de Julie. Bueno, pues la técnica a tener en cuenta decía que es la técnica de la observación, ¿cierto? Sí. O sea, la que tocaba analizar. Bueno, pues nuestra propuesta en sí que estamos trabajando es indagar sobre la literatura indígena, ¿no? O sea, pues todo lo relacionado con cuentos de la región, con coplas, canciones, poemas, rimas, dichos, bueno, y toda esta literatura autóctona de nuestro territorio. Entonces, esta investigación se la va a realizar con la población muestra, que son niños y niñas del grado preescolar del Centro Educativo Panal. Bueno, entonces, pues primeramente se realizan las técnicas de observación, pueden ser participantes y no participantes, ¿no? Entonces, una técnica participante sería llegar y llegar al salón de clase e incluirme a la orientación que la profe de preescolar pues podría estar generando en el momento. Entonces, yo como investigadora estoy participando de la clase, pero también estoy observando, analizando comportamientos de los niños, de la profe, puedo extraer de allí sus gustos, sus preferencias, para tenerlos en cuenta
para un posterior encuentro podría ser en la que yo también podría generar, no sé, pues yo miré que a los niños les gusta mucho los cuentos, como usted me decía, como se hablaba ayer en la clase, con estrategias que matizar la voz, ¿sí? O cuentos grandes, gigantes, con imágenes coloridas. Entonces, pues tratar como de organizar ese tipo de material didáctico y pues generar aprendizajes significativos en los niños. Y la técnica no participante sería que pues yo le pida el favor a la profe que me deje estar en un espacio pues dentro del salón, pero no participar de la clase, sino dedicarme netamente a observar. Entonces podría ser, no sé, en una esquinita, me siento y pues desde allí yo extraigo información pues de lo que está aconteciendo en la orientación de la profe hacia los estudiantes y pues anoto, ¿no? Todo eso lo anoto en mi diario de campo y pues esa es la información que yo puedo obtener de ese encuentro y pues eso me sirve demasiado para poder seguir avanzando en mi proceso de investigación. Eso, profe. Listo, muchísimas gracias. Gracias por todo ese aporte que acaban de dar y se evidencia que ustedes tuvieron como esa claridad de lo que se quiere transmitir, de lo que se quiere dar a entender en cada una y en cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, hemos aplicado un método que es el de observación, hemos tenido una técnica, un instrumento, utilizamos unos instrumentos cuando dice, bueno, preguntamos y tantos me dieron esta respuesta y tantos no, que tuvimos, que fue una, hicimos una aplicación de manera cuantitativa y de manera cualitativa cuando me dicen, bueno, vamos a aplicar ese método de la observación, voy a generar y a llenar la información en mi diario de campo y en todo lo que ustedes pueden, lo que pueden utilizar, qué metodologías pueden utilizar para recolectar esa información. ¿Listo? Entonces me alegra que haya quedado como claro, tengan en cuenta que este proceso investigativo que estamos realizando no va dentro de un aula, yo lo entiendo que es un ejemplo de manera muy general, pero sí quiero como aclarar nuevamente es que no va este proceso dentro de las aulas, sino en nuestro contexto. ¿Listo? Incluso Mayra le tiene levantada la mano. Sí, profe, nosotros nuestro tema pues es nuestro tema la crianza ancestral de 0 a 6 meses, ¿sí? Entonces pues es un tema que sí tuvimos como dificultad, a veces no nos permitió como llevar a cabo de lleno la retroalimentación de lo que queríamos, ¿no? Entonces nosotros sí, pues nos tocó es visitar a las familias, visitar y sentarnos, no directamente como yo lo especifiqué hace rato, no puedo hacer una encuesta de pregunta a pregunta, ¿qué entiendes por niño? Un ejemplo, ¿qué entiendes por crianza? Sí, nada de eso. Tengo es que llegar, como dice la compañera, siempre observar, estar pendiente de la situación, estar pendiente como del proceso que ellos realizan en campo para poder uno discernir la información y decir, sí, esta comunidad trabaja desde esta forma, no le gusta de pronto los gritos, mejor le gusta como mirar a los ojos, los papitos, los niños los miran con el mirar nomás, ya se están quietos, ¿sí? Entonces es un proceso más de observación, tal vez preguntas abiertas, sí, cuando por ejemplo le grita al niño, ve, recoge los juguetes o recoge la ropa sucia, ¿sí? Entonces uno le dice, él no, entonces la señora dice, no, es que toca decirles durito porque si no, no entiende, ¿sí? Entonces es como mediar, digamos, la observación más el proceso significativo que nosotros también estamos realizando, ¿sí? Lo otro es cómo posibilitar, no sé si desde la universidad, no sé si se pudiera, ¿no? Si se pudiera como que se trabajara con el cabildo, pues nosotros acá somos cabildantes y todo esto, pero hay mamás sabedoras, taitas, digamos, metidos en el proceso, pero cuando nosotros vamos directamente a campo, nos dicen tanto vale, ¿sí?
tanto vale mi conocimiento hacia ustedes. Entonces hubo un momentico que una señora por unas fotografías nos estaba cobrando 500,000. Es una señora que siempre ha trabajado con nosotros, que ha estado ahí en el resguardo, pero pues nos estrellamos cuando nosotros fuimos directamente a buscarla, a posibilitar un poquito de diálogo con ella. Le pedimos unas 2 foticos porque ella es partera, le pedimos unas 2 foticos en cuanto al proceso de envolver al niño, en cuanto a curación de espanto, y ella nos dijo a nosotros, pero las fotografías y lo que yo les digo vale 500,000. Entonces como que a uno lo frena la misma comunidad. No sé si de pronto las ONGs, no sé, todos los procesos o proyectos que se estén desarrollando, pues siempre como que les remuneran, ¿no? De alguna parte significativa. Entonces nosotros pues habíamos quedado en consenso con nuestro grupito, pues sí, como asistir a las mingas de pensamiento, ahorita que ya se llega lo del Inti Raymi, estar como pendiente en esos procesos porque hay minga como tal. Entonces en la minga uno recolecta mucha información desde esta parte, digamos, de sanación, de crianza, de mejorar de pronto la calidad de vida de los niños, otra de fortalecer las fiestas cósmicas, bueno, en fin, la chagra, que es lo más importante también, ¿no? La que nos acerca un poco al proceso. Pero sí nos encontramos con esa dificultad, entonces como que nos paró un poco, pero después ya hablando con la comunidad, hablando con las personas de pronto de los sectores, son un poquito más flexibles en cuanto a eso. Sí nos dicen de lleno nomás, a veces yo le pregunté a una señora, le dije, ¿usted que utiliza técnicas para curar de espanto, de mal ojo, tal cosita, se le echa al niño, se le coloca con mantequita de tal, sí, así, o sea, sí dan como la información, pero nos estrellamos con los mamás sabedoras y taitas sabedores porque sí nos toca pues desde esa parte como que aportar, pero pues no sé si estará bien eso o qué tocará, como mejor sería hablar al cabildo para que den la posibilidad de dar a conocer el conocimiento, ¿no? Eso, profe. Gracias, mija. A veces hay que saber llegar a las personas, ¿no? Y uno entiende y comprende la situación de estos sabedores, porque a veces no quieren dar a conocer todo ese conocimiento que ellos tienen, pero no sé, es como saber llegar, que esto es más que todo como un fin educativo, un fin de aprendizaje, que es como un proceso de una investigación que es una parte muy académica, ¿no? Lastimosamente, en varias situaciones, cuando iniciamos alguna acción, algún trabajo, alguna investigación, siempre nos vamos a encontrar con diversas situaciones. Ustedes los mencionan, pero cuando a veces tú misma dices, bueno, nosotros hemos decidido acudir a asistir a esas mingas de pensamiento en el cual nosotros podemos sustraer mucha información, ¿sí? Entonces, igual eso es una investigación comunitaria, una investigación desde su contexto, que nosotros podemos lograr esa información y dice, bueno, ya no soy mal por este lado, pero tenemos nosotros mayores sabedores y hemos sido hijos de personas que nos han envolvido, que nos han dado o nos han criado como esa tradición, como una parte de ese conocimiento al que ustedes han querido llegar, ¿sí? Entonces, no sé cómo lo manejarían ahí. Me dicen ustedes, bueno, nosotros no podemos llegar a hacer preguntas, y qué importante que en la conclusión que dicen ustedes es, primero observo, y esa observación me genera a mí preguntas, me generan a mí muchas ganas de seguir conociendo, porque hay conocimiento que no lo tenemos, que no lo sabemos, aunque pertenecemos a un resguardo, y esa falta de participación en esos resguardos, en esos eventos, nos hace a nosotros que desconozcamos muchas situaciones, ¿sí? Y el llegar así y decir, bueno, queremos una foto, queremos alguna cosa sin que
hayamos tenido como un proceso anteriormente, se debe dificultar tanto para la persona, porque no creo que tenga claro cuáles son como las intenciones del querer conocer. Entonces, cómo llegar a esas personas, saber cómo nosotros llegamos, saber que ellos sepan qué es lo que nosotros necesitamos, más que todo es para un fin de académico. ¿Listo? Ahora sí, queridos y queridas estudiantes, les agradezco a ustedes por toda esta participación que han tenido con este curso, con esta actividad, con la actividad del día de hoy. Ya saben cuáles son. Ya saben cuáles son mis horarios de atención, que son de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 7 de la noche, en el que 2 días disponemos para realizar encuentros IPAs con ustedes y en el que se les estará atendiendo todas sus preguntas o inquietudes que tengan referente a la temática y al curso y el proceso que estamos abordando y trabajando. Sí les pido, por favor, como les mencioné en la semana, iniciemos ya nuestros encuentros IPAs como grupo colaborativo para profundizar más referente al tema que ustedes están trabajando. ¿Listo? Voy a proceder a llamar a lista. Quiero aclarar también que los permisos de inasistencias o de otra situación directamente con la coordinadora de nuestro nodo, que es la profesora María Mercedes, a través de su correo electrónico institucional. ¿Listo? Ahora sí. Yo voy a llamar a lista y ustedes. Alba Miriam Bolaños me dijo presente en el chat. Ana María Cuaycar. Presente. Presente, espérenme un momentito. Listo. Ana María Cuaycar. Andreina Damari. Presente, profe. Andrés Darío. Presente, profe. Ángela Natalia. Ángela Natalia, presente, profe. Angélica María. Presente, profe. Anja Yasmín. Ania, presente, profe. Ania. Ángela Fernanda. Presente, profe. Beatriz Liliana. Presente, profe. Elizabeth. Presente, profe. Brenda Yasmín. Presente, profe. Carmen Sanabelli. Presente, profe. Dayana Elizabeth. Presente, profe. Dayana Fernanda. Presente, profe. Dayana Gabriela. Presente, profe. Diana Cuasmayán. Presente, profe. Diana Gabriela. Presente, Diana Gabriela. Erika Eliana, Erika Marcela, si las miré. Erika Jacqueline. Jacqueline, presente. Fanny, si la miré. Jenny Graciela. Jenny Graciela. Jenny Graciela, presente. Gloria Estefanía. Gloria. Presente. Gloria. Joana Elizabeth Quipaz. Presente, profe. Joana Caterine. Presente, profe. Joana María. Joana María. Luli, si la miré. Carol. En el chat está Joana, profe. Listo, gracias, muy amables. Carol Yasmín. Presente, profe. Carol Yasmín. Caterín Soraya. Caterín. Profe, Caterín decía que tenía, que se estaba con datos y que, Muchas gracias. Laura Daniela Villarreal. Está Laura Marisela Rodríguez. Laura Rodríguez, presente. Lady Milena Alpala. Presente, profe. Lady Milena. Lady Viviana. Presente. Presente, profe. Lady Viviana. De Lady Viviana. Lorena Alexandra. Presente, profe. Presente, Luz Mayra. Luz Mayra. Marcela Carolina Tipaz, me ayudan con el chat, por favor. Profe, Marcela. presente, Luz Omaira. Tengo bloqueado el teléfono. Bueno, María Cristina. María Cristina Mitis. ¿Está? María Marcela. La compañera María Cristina Mitis sí estaba, sino que se le está yendo el internet porque ella también está con datos.
Bueno, amiga, yo le pagué. Marisol Lucero. Marisol Lucero presente. Marta Lucía. Martín Bacuán presente. Nancy del Rocío. Presente, profe. Natalia Liceda Arteaga. Rosa Beatriz. Presente, profesora. Natalia Arteaga presente, profe. Sandra Patricia. Presente, ¿me escuchó? Tania Caterine. Tania. Viviana Ruano. Tania Cosa presente. Viviana Presente. Carolina Ruano. Viviana Patiño. Presente, Viviana Patiño. Yanira, si te permiso, Gisela Robles y Yorani Estefanía. Gisela Robles presente, profe. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, jóvenes y señoritas, que Dios las bendiga. Excelente fin de semana. Que sigan con esa actitud que tienen de seguir aprendiendo y de darnos a conocer esos conocimientos y avances tan significativos que tienen durante este periodo académico. Muchas bendiciones, feliz fin de semana y a continuación tienen un receso, ¿cierto? Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Que tengan. Gracias, profe. Gracias. Profe. Dígame. Qué pena, lo que pasa es que tengo conexión inestable. Natalia Arteaga, no sé si me Ya, escuchó ya en la está lista. registrado. Ya, bueno, muchas gracias, profe. Profe María Mercedes. Dígame, profe Claudia. ¿Hasta qué horas entrarían a descanso? Es media hora. Vale, listo. Entonces media horita, muchachos. Profe María Mercedes. Sí, cuénteme. Profe, qué pena. Voy a levantar la manito para que me regale el anfitrión a este equipo también, por favor. Listo. Y yo tengo también proceso de socialización para que de pronto en la jornada que me corresponde me... Sí, yo le asigno el rol de anfitrión. Listo. Listo, no hay problema. Gracias, profe.